Compañeros, muchas gracias, buenas tardes. En este momento nos acompaña el epidemiólogo Mario Mejía, con quien vamos a dialogar. El doctor ha mencionado que, bueno, en los próximos días se podría llegar a la etapa 5 de la pandemia del COVID-19, y esta etapa 5 él la describe como el colapso del sistema de salud. Doctor, bueno, si usted nos puede explicar en qué consiste y el por qué estaríamos llegando posiblemente a la etapa 5 en los próximos días. Buenos días. Mire, en el desarrollo pleno y natural de una epidemia, la Organización Mundial de la Salud ha definido sus fases, dependiendo de ciertos criterios que se vayan cumpliendo. De hecho, si estamos en una fase 4 y hay incremento importante en la detección de más casos positivos, más otros acumulados que por falta de capacidad aún del Sistema Nacional de Salud, entonces podríamos pensar de que hay muchos más casos. Al haber más casos, las probabilidades de que hayan más de estos que se conviertan en graves es igual, se incrementa. Y de esos graves que se requieran manejo de cuidados intensivos, entonces todo se incrementa. De tal forma que podríamos llegar a una situación de esa como usted la señala. Todo depende aquí, y esto es importante. Todos estamos esperando que la curva llegue a su meseta. Al llegar a su meseta quiere decir que hay menos propagación del virus de persona a persona. Y en ese momento pensamos que puede durar la meseta entre 2 a 3 semanas. Y luego iniciar un descenso paulatino, que es lo más esperado. Ahora bien, ¿de quiénes depende de que esa curva se llegue a su meseta y empiece a disminuir? De la población. Entonces, si consideramos el comportamiento que ha mostrado hasta ahorita la población, no ha sido de alta responsabilidad personal ni colectiva. Por lo tanto, las probabilidades de mantenerse esa característica poblacional, estaríamos ante un surgimiento de muchos casos que podría poner en precario el sistema de salud. Doctor, ¿y en cuánto tiempo, según los pronósticos que ustedes manejan o las proyecciones, estaríamos llegando a esta etapa 5 que usted la describe como prácticamente el colapso del sistema de salud? Mire, si ustedes hacen un poquito de memoria, mucha gente ha hecho proyecciones, y al inicio incluso se decían de que iban a caer los muertos así en la calle. Gracias al Dios no hemos visto eso. Algo mucho ha impactado las medidas que se han venido adoptando en términos de cuarentena, en términos de quedarse en casa. Eso hay que aplaudirlo. De tal manera que ese ascenso importante que se está dando puede revertirse inmediatamente, dependiendo de la actitud que desde hoy asumamos cada jefe de familia, cada miembro de familia, y de esa forma entonces ese periodo sería muy corto y no estaríamos llegando a ese pico y a esa situación que hemos descrito. Doctor, pero hay una característica en la curva de esta semana que pasó, la semana epidemiológica número 11, que en el caso de San Pedro Sula se elevaron a 1.500 casos. Y hay expertos que dicen que si se practican diariamente 1.000 pruebas, pues para esta semana número 12 se estarían esperando alrededor más de 2.000 casos. Entonces, ¿ustedes esto cómo lo ven? ¿Cómo lo evalúan? Lo que sucede es que hay un acúmulo. Solo para decirle un dato, la región metropolitana del Distrito Central tiene entre 800 y 1.000 pruebas pendientes de ser analizadas, y fueron tomadas algunas hace 2 semanas y otras hace 3 semanas. Si la capacidad del laboratorio en este momento se incrementara fuertemente, vamos a tener más casos identificados. Entonces, eso obedece a la capacidad que tenemos de nuestro sistema para captar más casos y que estos resulten positivos. Entonces, no es que hay que alarmarse. Si tuviéramos esa gran capacidad al 100%, estaríamos captando día a día lo que día a día se estuviera desarrollando, pero no tenemos esa capacidad. Bien, le agradecemos aquí entonces al epidemiólogo Mario Mejía, pues haciéndole un llamado a la población que se está a prácticamente pocos días, pocos casos de llegar a la etapa número 5. Sí, pues la actitud de la misma no es la óptima en cuanto a las medidas de bioseguridad. Así que, compañeros, con esta información vamos a retornar a estudios principales con ustedes.